Mil mensajes. Este es el número 404. Y este número nos hace reflexionar profundamente sobre un hecho humano, el hecho humano del llorar, del llanto, de esa capacidad que tenemos los seres humanos, y creo que es uno de los pocos seres de la naturaleza que pueden llorar, que pueden expresar una emoción a través del llanto, de la presencia de lágrimas en su vida, pero que nos lleva a un momento específico que es el momento del dejar de llorar. Ese momento en que nosotros podemos estar como protagonistas, si somos nosotros los que hemos tenido ese proceso tan profundamente humano como es el llanto, pero que también puede ser parte del otro y acompañar, inclusive ayudar a las otras personas o a esa persona que amamos tanto a dejar de llorar. Ese dejar de llorar, y que nosotros decimos casi en una forma poética, el sol deja la sal de cada lágrima. Cuando el sol, la fuerza enérgica del sol, la luz, deja como rastro la sal de cada lágrima, empezamos a comprender que realmente hay un tiempo para dejar de llorar. Hay un tiempo que después de ese proceso de llanto, que puede tener muchísimas causas, muchos por qué, y que inclusive tiene también muchos para qué, y que además también tiene muchas formas del cómo se expresa ese llanto, porque a lo mejor viene sin lágrimas, pero esas lágrimas se sienten afuera, aunque no se estén vertiendo. Cuando uno empieza a profundizar todo esto, ve ese momento crucial en que la gente hace esto, en que la gente se seca la última lágrima y comienza un proceso nuevo, y comienza con mucho más fuerzas si el llanto ha sido un llanto de limpieza de alma, como son muchos de nuestros llantos, o con mucha ira, si se siente todavía con mucho rencor, si siente como mucha injusticia, y entonces se va a dar un proceso diferente cuando se deja de llorar. Dejar de llorar. ¿Cómo puede uno enfrentar este dejar de llorar? Cuando el llanto realmente, ¿cuándo? Y la pregunta es, ¿cuándo el llanto se hace realmente contraproducente? ¿Cuándo el llanto deja de ser un instrumento o de una herramienta de catarsis, de limpieza, de expresión emocional, para convertirse en algo que debe ya preocupar? Cuando ese llanto es imparable por mucho tiempo, por más tiempo del que debe, o es muy profundo, o todavía no ha causado o no ha generado esa tranquilidad que yo esto lo observo mucho en los seres humanos, sobre todo los seres humanos que comparten conmigo la vida. Cuando tienen alguna causa para el llanto, lo hacen, y cuando entonces hay ese momento mágico en el cual ya el llanto no está, el llanto cede, que es cuando pueden hacer eso, esa expresión que dijimos ahorita, que hicimos inclusive, del dejar el llanto, de secarse el llanto con alguna acción de esta y comenzar de nuevo. Ese momento ese momento es básico para comprender muchas cosas, para entender muchas cosas, igualmente para plantearse muchos retos. Ese momento o esos instantes en los cuales la gente deja de llorar, deja de verter esas lágrimas y se enfrenta y se adapta a su nueva realidad, en la que probablemente ya tenga como trabajado y como limpio el trayecto para hacerlo sin lágrimas. Es realmente un momento importante, un momento impactante, cuando uno se da cuenta de esto, cuando se deja de llorar. ¿Por qué? Porque la gente ya se adaptó, y eso es una pregunta, o porque la gente siente que debe comenzar un nuevo proceso. Estar ahí al lado de esas personas que dejan de llorar es realmente una experiencia, y más si uno puede ayudar a que tanto el llanto cese cuando ya ha cumplido su función, así como también para darle fuerzas a esa persona cuando toma, y ojalá que sean unas buenas decisiones de aceptación
y de inclusive o de reparación de los daños que ha sentido o inclusive de aceptación plena y de formarse otro mundo, de formarse otra realidad, de ir hacia adelante. Entonces, estos criterios son, creo que, muy importantes y es cuando nosotros debemos intervenir, cuando ese llanto deja de ser normal, cuando ese llanto es muy prolongado, cuando ese llanto es muy copioso a pesar del tiempo que pasa, cuando ese llanto lleva mucha ira, cuando ese llanto ensucia a los demás en lugar de estar limpiando a la propia persona que llora. Yo creo que esos son elementos muy importantes para tomar en cuenta en ese momento de dejar de llorar. Yo quiero que usted revise en su historia, y esto lo hago con la mejor intención de que usted le dé importancia a esos momentos, la importancia justa, cuando uno ha dejado de llorar una pérdida, ha dejado de llorar alguna causa por la que la ha hecho, y uno deja de llorar ese momento que lo recuerde, y esos momentos en que se planteó usted, probablemente y ojalá que uno lo pueda hacer, o uno esté acompañado con gente que sea constructiva, y en ese momento en que cesa el llanto, entonces sea un momento de reparación, sea un momento de reconfortamiento, sea un momento en que verdad surjan nuevas motivaciones, buenas motivaciones para seguir adelante un camino o para emprender otro camino, porque puede ser que el llanto haya sido precisamente por haber perdido un camino que ya uno lo tenía como seguro o ya uno lo tenía como el establecido, como el deseado, como el necesitado, pero de repente la vida nos manda a que iniciemos otros caminos. Pero ese momento de dejar de llorar y a lo mejor de comenzar a sonreír o de comenzar realmente a mostrar mucha seriedad y mucho realismo es un momento importante. Yo creo que este mensaje es muy extraño, está especificado en el momento de dejar de llorar, pero creo que es muy importante para todos y cada uno de nosotros en nuestras acciones y nuestra dinámica de vida, en este oficio de vivir. Dejar de llorar. Para que usted piense un poco en esos momentos en que usted ha dejado de llorar, yo lo dejo con esta hermosa obra, gran formato de Freddy Márquez. Es la Catedral de Caracas, Plaza Bolívar caraqueña, y realmente una obra hermosísima de este pintor venezolano que usted puede ver en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida Los Mangos, cruce con Segunda Transversal de la Florida, y usted puede ahí entonces extasiarse, disfrutar mucho todas estas obras de estos pintores venezolanos en el Patio Latinoamericano del Arte. A lo mejor uno se sienta en cualquier plaza viendo la naturaleza, viendo nuestra cultura, uno se sienta en un banco tras una gran pena y uno deja de llorar. ¿Y qué viene después de ese dejar de llorar? Y ojalá que sea un buen proyecto, un sólido proyecto y una gran motivación a seguir viviendo. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.